Bueno, gracias por la invitación. Sí, mira, yo decidí elegir, digamos, algunos peritajes eh, que pudieran como mostrar las distintas como ámbitos en los cuales uno o yo particularmente, digamos, me he desarrollado, ¿no? Esta cosa del peritaje antropológico en realidad es una cosa bien interesante y también bien, digamos, discutida, algo que también es bastante nuevo también, ¿no? No es una cosa que tenga, digamos, digamos, se puede rastrear, digamos, en algunas décadas atrás la utilización, pero yo creo que después de la reforma como que irrumpió como con más fuerza, tengo la impresión, ¿ya? De los peritajes, y particularmente el peritaje antropológico, ¿no? Que yo tengo la impresión que el peritaje antropológico que se practica acá, por ejemplo, por delimitarlo en la 10ª región, yo tengo la impresión que es distinto al peritaje, no es tan, es distinto porque las temáticas también en la 9ª región son distintas, tienen otro contexto, ¿no? Yo creo que no, se me ocurre que hay diferencias, pero bueno, yendo al caso particular, claro, digamos, por ejemplo, ese caso que tú haces mención, eh, cuando uno actúa, digamos, haciendo un peritaje, sin duda que uno actúa a petición, digamos, de una de las partes, digamos, que están en el juicio, ¿no? Entonces, en este caso, la defensa. Entonces, el abogado defensor, como ustedes saben, digamos, es el que desarrolla una teoría de esta defensa y, digamos, él, de alguna manera, digamos, eh, eh, discrimina que necesita, digamos, el pronunciamiento, en este caso, un especialista, un antropólogo, respecto, digamos, a la acusación que tiene, digamos, este Huerquén, que en el fondo es, como dices tú, cuestionada su identidad, incluso como mapuche, y su calidad de Huerquén, ¿no? Y por lo tanto, digamos, cada peritaje es un desafío porque uno se enfrenta a un caso muy particular, ¿cierto? Muy particular y tiene que ver, digamos, de qué manera enfrenta, digamos, qué tipo de información es posible rastrear, tener disponible. Y sin duda que todo parte, digamos, con entrevistar a la persona en cuestión, digamos, en este caso al imputado, ¿no? Y bueno, en entrevista, digamos, con el imputado, digamos, con el señor Navarro, en conversación, él me narra, digamos, toda su historia, toda su condición, etcétera. Y también, digamos, vamos buscando información testimonial, documentos, etcétera. Y de alguna manera estaba bastante clara la solicitud. Lo que yo tenía que, digamos, poder reflejar en ese informe era que efectivamente él, digamos, es mapuche y que él también es huerquén y que tiene un reconocimiento como huerquén y que incluso, digamos, hasta el aparato público, digamos, lo reconoce como huerquén, entonces ahora digamos, que sea cuestionado por una autoridad política, como el caso de un diputado, digamos, no tiene asidero porque él tiene un desarrollo, digamos, dentro de su, digamos, gestión, por así decirlo, como huerquén, ¿no? Entonces fue, digamos, como era bastante clara lo que uno tenía que mostrar, y lo que uno tenía, digamos, que delinear, digamos, en el informe, que era, digamos, entregar mucha evidencia respecto, digamos, a su condición de mapuche y su condición de huerquén, digamos, ¿no? Mira, yo creo al respecto un poco lo siguiente, mira, como que el peritaje antropológico, por decirlo así, yo creo que ha tenido como, desde que empezó, digamos, como a operar y a ser como un instrumento auxiliar del derecho penal, y justamente, digamos, en el área, digamos, indígena, yo creo que ha pasado como por una evolución, digamos, ¿ya? Pero lo que no ha cambiado tanto en esa evolución, han cambiado a lo mejor los principios con los cuales, digamos, el peritaje antropológico dialoga, por así decirlo, como con el derecho, pero lo que yo creo que no ha ocurrido, y yo lo veo, digamos, prácticamente en todos los peritajes que yo he hecho, en que, claro, digamos, la existencia, digamos, de un derecho propio,
fundado, digamos, en el derecho de la costumbre y todo eso, claro, se reconoce, digamos, hay testimonios de él, hay varias pruebas de eso, pero de alguna manera cuando han habido contiendas, por así decirlo, penales, donde digamos, se ha acusado a un mapuche de algo, con el derecho penal chileno, obviamente, y se ha sometido, digamos, eso a un litigio y todo, finalmente todo se ha resuelto bajo el derecho penal chileno, digamos, el derecho indígena ahí básicamente en muchos casos no ha funcionado, digamos, no ha entrado realmente en un diálogo. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo partí haciendo peritaje, recuerdo que el primer peritaje que hice, sin haber hecho antes ningún peritaje, no tenía muy claro en qué consistía, digamos, pero me decían, no, si usted se tiene que pronunciar como antropólogo frente a un cierto caso, frente a su conocimiento. Y entonces era justamente un caso de un mapuche, y entonces recuerdo que de alguna manera lo que se quería, digamos, lo que se quería mostrar por parte de la defensa, que yo después con el tiempo analizándolo pensé, a lo mejor estoy equivocado en lo que voy a decir, pero pensé, chuta, los abogados no tenían mucha claridad del derecho indígena, porque, o sea, yo como antropólogo no soy experto en derecho indígena, porque cuando yo me pronuncio, digamos, me pronuncio por condiciones, digamos, culturales, digamos, y claro, puedo tener referencias y cada peritaje uno estudia y escribe un informe donde pone más referencia y todo, pero yo no soy un experto en derecho indígena, pero lo que quiero decir es que en ese primer juicio lo único que se necesitaba probar, y para eso yo hice un peritaje, era justamente la condición de indígena de este caballero. Cuestión, digamos, de que si uno lo ve, digamos, desde la ley indígena, ahí está bien como claro establecido cómo se muestra la condición indígena, por ejemplo. Pero si no cumple ninguno de esos aspectos, hay también una cuestión que tiene que ver con lo de la cultura ancestral. Pero ¿a qué voy? Voy a que yo investigué ese caso y encontré cosas muy interesantes de una perspectiva cultural, pero al final todo eso no fue tomado en cuenta porque lo único que fue tomado en cuenta era que el señor era mapuche y punto, ¿no? Y entonces, una vez considerado mapuche, lo que yo entiendo que jurídicamente funcionó ahí fue un concepto que yo en ese momento no lo entendía mucho, no sé si lo entiendo más ahora, era el concepto de digamos, como error de prohibición. Esa era la figura con la cual generalmente, digamos, terminaban resolviéndose casos donde habían como contienda entre mundo indígena, por así decirlo, y derecho penal chileno. Y yo entiendo que la aplicación de ese principio, por así decirlo, en el fondo una figura del derecho penal chileno para, de alguna manera, digerir esta diferencia que no se puede digerir probablemente de otra manera y que sería tal vez más complejo entrar, digamos, como a resolver en circunstancias de que realmente no hay un diálogo, digamos, no hay un pluralismo jurídico, no sé, por así decirlo, respecto al tratamiento de, en este caso, la temática indígena. Entonces, ese periodo o ese tiempo donde, porque hoy día no sé si se está usando todavía como ese recurso, digamos, del error de prohibición, pero también en un momento se usaba, digamos, un concepto que no sé si viene de la psicología o es un invento, no sé dónde, que era un concepto como ¿cómo era el concepto? De privación sociocultural, que tú te referías como a un indígena que estaba acusado de alguna cosa, que estaba metido en alguna situación, como que finalmente lo que explicaba que él, digamos, estuviera metido en ese asunto era porque él de alguna manera era deprivado socioculturalmente. Me da la impresión de que ese concepto de deprivación cultural, que es demasiado peyorativo de entrada, digamos, porque si tú le aplicas a un mapuche que es deprivado socioculturalmente, le estás diciendo que su cultura en el fondo no vale nada, ¿no? Que él por ser mapuche es deprivado más encima, ¿no? Decir que su cultura no tiene un valor en sí misma y eso, entonces creo que han habido, entonces yo tengo esa impresión de que por lo menos aquí en la región, hasta donde yo lo que conozco acá, que digamos, cuando se han resuelto temas donde
ha habido, digamos, cuestiones contenciosas, digamos, donde están mapuches involucrados y delitos como, digamos, de mayor, digamos, como, no sé, categoría, de mayor, no sé cómo denominarlo, siempre se resuelve finalmente con alguna norma chilena, digamos, por ejemplo, no sé, también esto de que la persona actuó por un miedo insuperable, porque actuó porque no pudo reprimir, digamos, no sé qué, etcétera, y que finalmente no contienen ningún elemento cultural, digamos, no hay un reconocimiento cultural, sino que los peritajes aclaran, digamos, ciertos contextos, digamos, pero en sí mismo, digamos, por ejemplo, cuando digo esto lo comparo, por ejemplo, con un caso paradigmático que creo que lo vimos en clase en algún momento de pasada, un caso paradigmático que hay en Temuco, a propósito, digamos, del maremoto del 60 en la costa, ¿cierto? De la novena región, ¿no es cierto? Donde una machi termina con su comunidad haciendo un sacrificio y sacrifican un niño, ¿cierto? ¿Recuerdan ese caso? ¿Lo conocen? Y ese caso, digamos que incluso hace un par de años se hizo un programa de televisión, este periodista que ahora es constituyente, digamos, el que hace este programa de historia de Chile, la historia oculta de Chile, algo así. Él dedicó un capítulo a ese caso. Entonces, esta machi, digamos, hicieron este sacrificio que probablemente no hacían un sacrificio humano en las comunidades, no había memoria probablemente de haber hecho eso, pero estaba, digamos, en la cultura y tenía que ver, digamos, con que lo que estaba ocurriendo para el terremoto del 60, en el fondo era como lo que uno podría decir, era como el acabo del mundo. Era un acabo de mundo para la gente de las comunidades, de lo que estaban viendo en la costa y todo. Entonces la respuesta frente a un acabo de mundo era una respuesta que nunca antes había sido ocupada, ¿no? Pero que culturalmente estaba ahí podríamos decirlo, en el repertorio cultural. Y la comunidad y ella finalmente terminan sacrificando a un niño y ella después obviamente es tomada presa, digamos, enjuiciada y todo. Y ahí hay todo, digamos, un juicio que ocurre ahí, e incluso me parece que interviene ahí también un antropólogo, digamos, con un peritaje y todo, pero finalmente, digamos, el juicio, la persona me parece que termina condenada, pero me parece que no queda en la cárcel, pero en el fondo los argumentos por los cuales la persona termina, digamos, siendo condenada, tiene que ver, digamos, no con que hay un diálogo entre digamos, como el derecho chileno y la costumbre indígena o el contexto sociocultural de las comunidades, sino que más bien es considerado que ellos actuaron como un poco como salvajes porque, bueno, por ser mapuches son salvajes en el fondo, ¿no? Como un criterio como evolucionista, digamos, así como del siglo XIX, digamos, que es lo que constituye la historia de Chile, además también, digamos, la gran historia de Chile de que los indígenas corresponden como a un estadio, digamos, de salvajismo, digamos, y por lo tanto no son, digamos, como racionales como lo seríamos nosotros, ¿no? Algo así. Sí, justamente debido a la aplicación cultural que me hacía acordar a su texto, el análisis interdisciplinario de la exclusión social en la comuna de Osorno. Por lo tanto, quería preguntarle sobre un título del estudio que expone Dagoberto Duarte, que decía Suicidio en Chile, un signo de exclusión. ¿Usted cree que este panorama podría ser el contrario? Entendiéndose la palabra como contrario, un panorama como homicidio en Chile, un signo de exclusión. Si es una respuesta afirmativa, ¿usted conoce algún caso en donde se ha asesinado por sentirse excluido? ¿Cree que los pueblos indígenas, donde tienen una tasa de suicidio mucho mayor que los que no se consideran indígenas, podrían también tener algún riesgo en caer en este tipo de psicología? En el fondo estamos hablando de violencia, ¿no? Y estamos hablando de violencia que puede ser dirigida justamente hacia uno mismo, en el caso del suicidio, o dirigida hacia los demás, digamos, el caso del homicidio. Y por lo tanto, digamos, esa violencia, yo creo que sí, esa violencia está inunda bastante, digamos, las relaciones sociales, la exclusión,
y la violencia en las comunidades indígenas por décadas. Entonces, yo asocio, digamos, que los estudios estos que muestran, digamos, que en el fondo, digamos, las poblaciones indígenas están más expuestas al suicidio, y eso también hay evidencia internacional, no es solamente en Chile, digamos, toda la evidencia internacional avala lo mismo, que en el fondo, digamos, estas culturas, estas sociedades que han estado, digamos, como bajo el dominio, por así decirlo, de sociedades dominantes, de estados centrales, ¿cierto? Que han visto restringidas sus oportunidades y su desarrollo y han estado, digamos, siempre en los estratos más bajos de las estadísticas de educación, de salud, de vivienda, de todos los indicadores generalmente, ¿cierto? La novena región es una de las regiones más pobres, San Juan de la Costa es una de las comunas más pobres, a pesar de que han pasado por años miles de programas gubernamentales y millones de pesos en programas, y como que eso nunca se ve qué pasó con eso, digamos, no cambió nada, todos esos proyectos, ¿no? Entonces, claro, ahí, digamos, finalmente todo eso se traduce en la gente joven sobre todo, ¿cierto? Se traduce, digamos, en ver un mundo con pocas expectativas, con pocas oportunidades, ¿no? Y por lo tanto, digamos, el suicidio, digamos, se manifiesta, digamos, con bastante facilidad, digamos, se desencadena, digamos. En Chile, por ejemplo, hay estudios del Ministerio de Salud, Epidemiología Sociocultural, que está demostrado, digamos, que en las regiones donde hay poblaciones indígenas, las poblaciones indígenas se mueren de la misma morbilidad que los chilenos, y por lo tanto la misma mortalidad que los chilenos. Nos enfermamos y nos morimos de las mismas cosas, pero la diferencia está en que las poblaciones mapuche están mucho más expuestas, digamos, a morir o a enfermar de esas enfermedades que la población chilena. Entonces, eso muestra como el grado como de precariedad en general de las poblaciones indígenas. ¿Qué quiere decir describir? Te lo pregunto porque para un jurista hablar de describir es una noción un poco compleja. ¿En qué sentido? Cuando a nosotros se nos pide describir algo, es muy difícil disociar la idea de dar cuenta, de mostrar sus características, de evaluar. Para nosotros es muy complejo pensar, o es muy discutido, si quieres, hablar de descripciones neutrales o axiológicamente valorativas, digamos. Siempre está latente la idea de que cuando presentamos algo, lo estamos juzgando, nos comprometemos con lo que decimos. No sé si dentro de lo que haces en los peritajes o lo que se hace en la antropología de los peritajes hay una discusión de este tipo, o cómo se suele entender describir. Solo por presentarte una primera inquietud, cuando leía lo que nos has enviado, lo inmediato que pensaba es que describir es algo similar o análogo a traducir, a mostrarnos algo ajeno y pasarlo a nuestras palabras, a nuestros conceptos. Esta intuición tiene sentido, es descabellado. Y la otra, aprovechando, es cómo se construye un concepto como mapuche. Esto me resulta un poco complejo de comprenderlo. ¿En qué sentido? ¿Cómo podríamos construir criterios para determinar quién es y quién no es mapuche? ¿Es esta simplemente una decisión, un golpe en la mesa? ¿O en la construcción de este concepto tú crees que la antropología tendría algo que aportarnos? No sé, cuéntanos un poco lo que piensas. Respecto a lo primero, claro, es una discusión muy amplia, ¿no? Que tiene mucha densidad, pero y en antropología en particular, la antropología, su metodología, por así decirlo, más, digamos, como distintiva, característica, es la etnografía, y la etnografía es como la escritura de los pueblos, que en el fondo es como describir a los pueblos. Y justamente la antropología, como del fantasma que siempre tiene que huir, es justamente de cómo hace esa descripción, como para no caer, digamos, como en juicios valorativos, ¿no? Entonces, es una preocupación de la antropología, digamos, y de las distintas corrientes que han habido en la antropología
han tenido que, de alguna manera, lidiar con eso y dar respuesta, ¿no? Claro, describir, digamos, es como, se asemeja más a tu segunda, digamos, como pronunciamiento que tiene que ver como con una descripción, perdón, con una traducción, ¿no? Porque de alguna manera también, y esto no es solamente de la antropología, sino que yo creo que casi de todos los conocimientos, digamos, las distintas disciplinas, que en el fondo cuando tú, digamos, dices, ya, yo voy a describir algo, ¿cierto? Lo que sea, un objeto, etcétera. Claro, esa descripción no es inocente, y no es inocente, digamos, en la partida de que generalmente tú vas a describir algo a partir de ciertos marcos, digamos, conceptuales, teóricos, conocimientos previos, experiencias previas, y por lo tanto la descripción se perfila ya con antecedentes como de una huella, hay huellas anteriores en las descripciones. Entonces hay un ejemplo que tiene que ver con el hecho de que yo puedo tener a 10 personas sentadas frente a un microscopio, y tengo un biólogo, digamos, experto, y al final tengo una persona de la calle que no tiene idea de biología ni nada, y las pongo a ver una muestra, digamos, y le pido que describan lo que ven, ¿no? Y entonces el teórico va a describir, no sé, un organismo unicelular que tiene, digamos, no sé, dendrita y no sé qué cosa, y el otro va a decir que es una cuestión media redonda, que como que parece que es como líquida, que se mueve como una gelatina, etcétera, ¿no? Y todos se supone que están describiendo. Entonces, cuando un antropólogo describe, sin duda, digamos, de que la herramienta que tiene más al lado para describir es lo que él ya conoce, ¿no? Es lo que él ya conoce. Entonces, esa, digamos, como recurso de tratar de ver o de describir lo que estoy viendo por primera vez con herramientas que ya conozco, también es como, digamos, un sesgo que tiene la descripción, pero en el fondo, en la idea de la traducción, yo creo que hay un camino mucho más claro de la descripción como la ve la antropología. Es poder, digamos, describir, digamos, a través, digamos, de poder, digamos, dar a entender, digamos, a otro la actividad, la función o lo que se está haciendo, pero generalmente, digamos, como la antropología tiene sus cuerpos teóricos y generalmente, digamos, es muy difícil también, digamos, en la descripción no deslizar esos cuerpos teóricos, ¿no? Y respecto a lo segundo, ¿qué era lo segundo? Se me fue. Sí, millón de gracias por lo primero. Y lo segundo era cómo construimos un concepto de mapuche. Si era directamente un golpe en la mesa, si la antropología nos puede aportar, digamos, ¿qué hace falta o qué crees que deberíamos utilizar para tener una categoría? No quiero ponerle ningún adjetivo, pero para construir la categoría mapuche. ¿Cómo podemos hacer para diferenciar a alguien mapuche de un no mapuche sin caer en golpe en la mesa político? Bueno, yo creo que partiendo por lo que hay hoy día está la ley indígena que describe, digamos, cómo se prueba, digamos, el ser mapuche, ¿no? Y hay como 4 o 5 categorías, digamos. Entonces, eso es digamos, lo que dice la ley, ¿no? Pero también, digamos, más allá de la ley, ¿cierto? Hay un reconocimiento como ancestral. Si una persona ha vivido en un territorio ancestral desde siempre, en un territorio que se reconoce como un territorio indígena, que nadie pone en cuestión de que ese territorio es indígena, y aunque la persona no esté adscrita a ninguna comunidad, digamos, de estas comunidades, digamos, que son promovidas por la ley indígena, ¿no es cierto? Como comunidades, como organizaciones funcionales o territoriales, y personas que no están metidas en ninguna comunidad de ese tipo, con personalidad jurídica, pero que se reconocen como de comunidades ancestrales, que no tienen organización, digamos, jurídica. Una persona así, digamos, también es mapuche, sin duda. Y por lo tanto, digamos, yo creo que la antropología te diría, digamos, que, bueno, que la identidad es
digamos, un elemento que se va reconfigurando permanentemente, ¿no? Lo que pasa es que en la misma lógica, digamos, del Estado-nación moderno, como que la identidad es como algo inmutable, ¿no? Y que entonces somos chilenos y somos todos chilenos por siempre, ¿no? Pero de alguna manera el principio organizador, por ejemplo, del mapuche es distinto, digamos. Por ejemplo, el mapuche, esto que uno ha conocido de repente en las historias que le han contado a uno, digamos que el mapuche de alguna manera no tenía, digamos, una organización estatal, no tenía Estado, o sea, es una sociedad sin Estado. Ese es un elemento parteaguas relevante en la antropología, es decir, hay sociedades sin Estado y sociedades con Estado, y los mapuches son sociedades sin Estado. Digamos, desde siempre fueron sociedades sin Estado, y que solo se organizaban en función de la amenaza, de la guerra, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera, las comunidades mapuche, o sea, bueno, ya el concepto de comunidad mapuche también es un concepto inventado, digamos, no existen las comunidades mapuche, existen hoy día, digamos, las comunidades mapuche, pero el mapuche vivía en función, digamos, de su organización familiar, ¿no? De su organización, digamos, y habían familias más grandes o familias más pequeñas, dependiendo también los recursos, y era permitida la poligamia, etcétera. Entonces, pero la organización fundamental era la familia, y la familia mapuche tenía una característica bien elemental, digamos, que era que el único digamos, permanente en la familia mapuche era el hombre. La mujer, digamos, siempre era como de paso, siempre estaba de paso en la familia, ¿no? El elemento permanente en la familia era el hombre. Entonces era el hombre, eran todos sus hijos hombres, solteros o casados, sus hijas solamente cuando eran solteras, ¿ya? Y su mujer y sus mujeres. Entonces, eso daba cuenta, digamos, de que la mujer entonces apenas, digamos, se casaba, se iba a vivir al territorio, digamos, del marido, de la tierra de la familia, ¿no es cierto?, una característica patrilineal de la familia, y el hombre traía a su mujer, y la tierra, digamos, ahí el lonco, digamos, de esa unidad, le entregaba un pedazo de tierra donde hacía su casa y vivía con su mujer. Pero ese sistema fue reventándose porque los mapuches fueron cada vez teniendo menos tierra. Y como fueron cada vez teniendo menos tierra, ya, digamos, no se pudo practicar más, digamos, la forma de organización familiar, y eso trajo como consecuencia la migración, ¿eh? La migración del mapuche expulsado digamos, y es bien significativo porque los primeros migrantes fueron mujeres. Las mujeres migraron primero, es decir, como que la familia mapuche tomó como su bien más preciado sus hijas menores y la envió a Santiago, fundamentalmente, al seno de una familia chilena a ser nana, a ser empleada doméstica, a ser como protegida por una familia chilena, y ahí se desatan un montón de fenómenos re interesantes, digamos, pero de alguna manera la sociedad mapuche termina cambiando fundamentalmente porque, digamos, su estructura esencial, familiar, digamos, ya no puede seguir funcionando como funcionaba, digamos, ancestralmente, y finalmente la familia mapuche termina siendo parecida hoy día a la familia chilena, una familia, digamos, nuclear fundamentalmente, ¿cierto? Entonces se termina pareciendo mucho a la familia chilena. 1.000.000 de gracias, Víctor Hugo. Muy amable. El caso de los Canelos fue un caso, digamos, que entiendo yo que desde la perspectiva jurídica, para los abogados que digamos, llevan casos como estos digamos, de reconocimiento, de devolución de tierras que la comunidad reclama, digamos, como por posición ancestral, yo entiendo que tiene como un grado de
no sé si la palabra es la adecuada, pero son casos jurídicamente no tan complejos. ¿Por qué lo digo? Porque ya hay un título de comisario, hay un título, digamos, que fue otorgado en un momento que tuvo validez, que tuvo reconocimiento, que claro, que también no toda la gente lo reconoció, porque estamos hablando de que eso se hacía en momentos donde no habían buses, no habían caminos, no había nada, ¿no? Y la gente tenía que viajar, creo que los de aquí tenían que ir a Concepción primero y después parece que a Valdivia, etcétera. Entonces, en ese caso, si mal no recuerdo, como había un título, digamos que era el título Rantul, si no me equivoco el apellido que daba origen a ese título, en términos jurídicos, digamos, no era difícil, digamos, probar, digamos, que la gente que estaba reclamando descendían de ese tronco, ¿no? Entonces, por eso se vio a cada familia de los que estaban involucrados, y en el fondo también era mostrar, digamos, de que ellos seguían, digamos, ligados como a su mundo indígena y seguían viviendo, digamos, en ese territorio y desarrollaban actividades vinculadas, digamos, al mundo, digamos, de la tierra rural, en la cordillera de la costa, y que las familias, digamos, tenían proyectos de vida, etcétera, y que digamos, ese territorio era efectivamente ancestralmente de ellos, digamos, y que estaba reconocido, y entonces, digamos, el peritaje lo que aportó ahí fue como la historia de cada familia y su ligación, digamos, a la tierra, su vínculo, ¿cierto?, sus proyectos de vida, y eso, digamos, acompañado, digamos, con el título, digamos, que daba, digamos, como reconocimiento al reclamo de estas personas, y si mal no recuerdo, porque bueno, esa es una cosa media como ingrata a veces los peritajes, que uno hace los peritajes y después nunca sabe cómo terminan los juicios, ¿no? Si realmente uno aportó o no aportó, pero entiendo que en ese caso la comunidad le ganó al particular, y tuvieron que, digamos, llegar ahí a un acuerdo, no sé bien, digamos, quiénes, porque ahí no estaba como, ellos hicieron esa intermediación a través de la Defensoría Penal, no estaba la CONADI actuando ahí en ese momento, ¿no? Pero, digamos, el peritaje tuvo que ver con eso, con configurar, digamos, como la trayectoria indígena de esta población, de estas familias que estaban, digamos, bajo este paraguas del título, digamos, Rantul. Y el otro caso un poco fue diferente, porque el otro caso, digamos, de la Laguna del Espejo, también, digamos, era probar, digamos, de que estas familias, que eran varias familias igual, habían vivido en ese territorio ancestralmente, y que el papá o el bisabuelo de ellos, ya no me acuerdo muy bien, como por engaños terminó vendiendo como a un precio muy irrisorio. Incluso ahí había un detalle, me acuerdo en el caso de que en la venta aparecía este caballero firmando, cuando en el carnet de él aparecía no firmando, ¿no? Y entonces también hubo ahí una discusión ahí que no recuerdo bien en qué quedó eso, pero en el fondo yo como antropólogo ahí tuve que demostrar que ellos tenían realmente una ligación con ese territorio que reclamaban, y que no es que se lo fueron a tomar nomás mañosamente para reclamarlo, digamos, como de que su comunidad, su familia eran de ahí. Entonces fue, digamos, hice un terreno, varios días ahí a esa comunidad, y recorrí, digamos, toda la comunidad, y bueno, primero conversé con la comunidad, ellos me hicieron como un poco la historia de la comunidad, y salimos a buscar la evidencia, porque de 40, 50, 60, 80 años se encuentra evidencia. Entonces encontramos evidencia de la casa, del incendio, cuando fueron despojados, están las evidencias del incendio, están las evidencias de la primera casa que estuvo, y lo más significativo que probó eso era que estamos en un terreno ahí como precordillerano, y en el lugar donde estaba la casa de los primeros habitantes, que ya obviamente de la casa no hay nada, sí, digamos, permanecen árboles frutales de como 100 años de antigüedad, ya unos manzanos, unos duranos muy antiguos, y no me acuerdo qué otros árboles frutales,
Y entonces se logró demostrar, digamos, que ellos sí tenían, habitaban ese territorio, las mejoras que hicieron en camino a lo largo de años, en unos puentes rústicos de madera, etcétera, ¿no? Entonces, en el fondo, digamos, mi labor fue, porque la labor, digamos, de los documentos jurídicos, de las tierras, ese estudio lo hizo, digamos, el abogado, ¿no? Y ese estudio, digamos, jurídico, me parece que demostró de que había sido una venta fraudulenta, una venta, digamos, por lo menos sospechosa por la forma en que se dio. Y bueno, lo más curioso, digamos, del caso es que uno de los señores de esta familia es un señor experto en pesca, porque él es habitante de la cordillera, es como un señor que conoce ahí todos los lagos, todo, y que él es muy apreciado por todas las familias de las familias pudientes de acá de la zona, que lo usan como guía cuando van a pescar, cuando van a hacer excursiones, ¿no? Entonces, muy conocido él, digamos, por mucha gente de acá, digamos, que tiene poder acá. Y bueno, y finalmente él se estaba enfrentando con esa toma, nada más ni nada menos que a Ponce Lerú, porque el dueño de la Laguna del Espejo era Ponce Lerú, y que cuando se estaba en medio de esta investigación, se la vendió a una inmobiliaria que era manejada por su hija. Pero finalmente igual en la Corte, no sé si fue en la Corte de Apelaciones o en la Corte Suprema, esta comunidad también recuperó su tierra, se la entregaron. Se probó, digamos, que efectivamente ellos eran habitantes de ahí y que habían sido usurpados por ventas fraudulentas, mal hechas, digamos, y se falló a su favor, digamos. Entonces, son casos donde uno como antropólogo, la verdad, no aplica en el trabajo práctico prácticamente nada como del derecho penal, digamos, ¿no? Sino que uno lo que practica ahí, digamos, es elementos con los que uno pueda probar, ya sea materialmente, a través de fotografía, a través de relatos, a través de pruebas testimoniales, de documentos oficiales, configurar, digamos, la condición de habitantes ancestrales en ese territorio, ¿cierto? Y esa era como la labor específica, ¿cierto? De ese peritaje. Y en el otro igual, era digamos, como describir los modos de vida de las personas, su forma de trabajo, su economía doméstica, su organización, digamos, familiar, su linaje con Rantul, etcétera. Era como configurar ese cuadro para que junto con eso, más el estudio de los títulos de dominio, se presentara eso, digamos, en el juicio respectivo contra el particular. Este caso es bien curioso porque eso que tú me preguntas, sí, yo creo eso, yo creo, digamos, y lo he visto en muchos casos, pero en realidad en este peritaje, en realidad, como me decía el profesor Víctor, esa fue como una parte, digamos, como descriptiva que yo quise mostrar del caso, porque finalmente como el punto central de ese informe, ¿sabes cuál era? El punto central de ese informe era mostrarle, digamos, a los jueces que, digamos, le dieran la posibilidad a este joven de que lo sacaran del hospital, que lo mandaran a su casa, que allá iba a estar mejor, que en el fondo era mostrar de que detrás de él había lo que se llama un arraigo social, había una familia que se iba a hacer cargo de él, estaba su mamá, estaba su hermano, estaba su tía, que estaba acá en la ciudad, recuerdo, y que en el fondo él no era un peligro para la sociedad, como también lo decían los médicos. Y en el fondo también yo tenía como una confabulación con los médicos, porque los médicos lo único que querían era que lo sacaran del hospital. ¿Por qué? Porque en el fondo los servicios de psiquiatría no son hospitales para tener gente, digamos, como presa, digamos, por una orden judicial. En Chile hay muy pocos lugares donde hacer eso, digamos, ese es un déficit, ¿no? Entonces, claro, los jueces lo mandan al servicio de psiquiatría con una orden que se tiene que quedar ahí, pero no lo pueden tener ahí 6, 7 años porque los hospitales psiquiátricos están para pacientes, digamos, que van, digamos, por periodos nomás y nos quedan ahí todo el rato, ¿no?
Entonces, y él con un buen manejo de su enfermedad no iba a tener problemas y en el sector rural iba a estar mejor, ¿no? Entonces, en el fondo, yo cuando hablé, digamos, de cómo él llegó, esta fractura, bueno, ahí también hay otra cosa que tengo que destacar. Ese informe ya tiene varios años, yo lo pude hacer cuando todavía no salía una ley de protección de los datos del paciente, porque si ustedes se fijan, yo pude leer la ficha clínica del paciente. Hoy día ya no se puede leer la ficha clínica del paciente, ¿no? Uno no podría verla, o sea, es algo que un juez la pida, digamos, que un juez con una orden judicial pida la ficha clínica. En ese momento yo la pude ver y pude ver todo eso, y yo hago esa caracterización, digamos, de lo que a él le pasó, que en el fondo igual es una reflexión antropológica, no, tampoco yo lo puedo aseverar como que esa es la verdad, pero yo me tomé la libertad de hacerlo, porque ese no era el punto central. Mi informe no quería probar eso, no quería probar que, digamos, que él se enfermó porque tuvo todos estos problemas, etcétera, sino que más bien el informe era probar que había una sólida familia detrás que lo iba a apoyar, que él se iba a tomar sus remedios, que lo iban a llevar a los controles, y que por lo tanto no era un paciente que tenía que estar necesariamente hospitalizado, y que además, digamos, él, digamos, le otorgó la muerte al padre, digamos, no porque él sea un tipo peligroso, sino que yo creo que, en mi opinión personal, fue casi como un acto de justicia, ¿no? Del papá, que era muy castigador, digamos, contra la madre, con él lo hizo, yo lo veo como un acto casi de defensa de la madre, en ese momento, que él le pegó con un palo y le pegó, parece, justo donde tenía que pegarle, y el señor murió, digamos, a la primera. Fue una cosa impresionante, ¿no? En la carpeta investigativa se narraba todo eso, ¿no? Pero eso era la central, amigo, de ese informe, era probar que había una red social, una red familiar detrás, que hacían viable que le dieran la libertad, por así decirlo, y que lo llevaran. Pero lo otro yo lo sostengo, claro, yo creo que la presión, digamos, hacia la población mapuche, porque nosotros hablamos mucho de interculturalidad, pero si tú lo piensas, los mapuches han sido en forma forzada interculturales desde siempre. ¿No? Se vieron obligados a aprender el idioma, se vieron obligados a aprender el uso de la moneda y a usar la moneda, se vieron obligados a meterse a la escuela, etcétera. Entonces, de alguna manera, ellos han practicado de manera forzada la interculturalidad y han aprendido a ser interculturales muy bien. La Elisa Loncón, por ejemplo, es una mujer de dos mundos, ¿no? Ella es académica, tiene 2 doctorados en el cuerpo, es lingüista, estudió por todos lados, y es mapuche y es hablante, y está en los dos mundos, ¿no? Y está presidiendo eso, y está sacando muchas ronchas también, obviamente, ¿no? Pero es parte del proceso, ¿no?